Vale, vamos entonces a nuestra tercera hora y nuestra última hora. Y estábamos hablando acerca de lo que era la ley. La ley solamente nos mostró la incapacidad de cumplir la ley de Dios. Eso fue lo que hizo la ley mosaica. Dice en Romanos, vamos un momentico rápidamente a Romanos 8:3, dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios la hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces vemos aquí que igualmente no se hubiera podido lograr mucho a través de la ley mosaica, ya que la ley mosaica lo único que nos dio fue el conocimiento del pecado. La ley no fue para producir salvación, ya que la salvación, el único que podía dar la salvación era Jesucristo. Vamos un momentico a Hebreos en el capítulo 1 para cerrar ya este punto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, recuerde que él hablaba a través de Moisés, estaba la ley mosaica, estaban los profetas. Miren lo que dice en el versículo 2: en estos posteros días, ¿qué dice? En estos posteros días nos ha hablado ¿qué? Por el Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces ya el Señor no nos habla como nos hablaba antes en el Antiguo Testamento por los profetas, toda la ley de Moisés, todo lo que eran las ofrendas, los sacrificios, todo eso vemos que eran sombra de lo que había venir en uno solo, en Jesucristo. Él es nuestra salvación, Él es el único. Él fue el que se llevó la naturaleza de pecado para poder ahora, en el poder de la resurrección, darnos una nueva naturaleza. Por eso es importante que entendamos, nada del viejo hombre quedó en nosotros. Todo fue crucificado, muerto y sepultado. Y necesitamos vernos como tal, muertos en la muerte de Jesús, para mirarnos también en la plenitud de la sabiduría de Dios que está en nosotros ahora. Amén. Entonces, vamos al cuarto punto. Dice: la semilla corrupta debía caer a la tierra, ser ¿qué? Sepultada y morir. Juan 12:24. Entonces, lo que produjo una semilla, que fue un cuerpo de pecado, Jesucristo dijo: esa semilla hay que destruir el cuerpo, quedar la semilla desnuda para que la semilla pueda ¿qué? Caer y morir. Para que esa semilla del conocimiento del bien y del mal, de esa sabiduría corrupta, no tenga más poder ni autoridad sobre ninguna parte de nuestro ser. Y dice así, Juan 12:24. Al preparar a sus discípulos para su crucifixión y resurrección, Jesús les dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué dice? Lleva mucho fruto. ¿Qué fue lo que comió el hombre? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué produjo? La muerte. ¿A quién? A todos los seres humanos. ¿Okay? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Llevarse la semilla. Llevar en la cruz el cuerpo de pecado. ¿Cuántos creen que Él llevó el cuerpo de pecado? ¿Cuántos creen que ese cuerpo de pecado fue totalmente molido, que fue totalmente desollado, que fue totalmente destruido? ¿Y qué quedó desnudo? La semilla. ¿Y qué dijo Él que debía de hacer con la semilla? Caer a la tierra y ¿qué? Y morir. ¿Cuántos se acuerdan de su frijol? ¿Ok? Vemos que murió el frijol.
La pepita, ese granito, esa semilla, totalmente se perdió. Se desnudó totalmente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Lo mismo, para llevarse todo lo que nosotros fuimos en el primer Adán. Él todo lo tuvo que destruir, luego morir, y luego entonces el Espíritu Santo resucitarlo para venir a ser un nuevo hombre en Cristo Jesús. ¿Quedó algo del viejo? Nada. Nada quedó del viejo. Todo fue destruido. Amén. Es verdad, tenemos, el alma no nace de nuevo, pero sí hay un nuevo corazón, y sí hay un nuevo espíritu, y sí hay una nueva mente. Y ahora, así como fue desnudada el alma, como el alma se vio desnuda en el paraíso, ahora nos vemos vestidos en Cristo Jesús. Por eso podemos decir que realmente estamos vestidos del cuerpo espiritual resucitado de Cristo Jesús. Sí estamos vestidos en otro cuerpo espiritual. Sí estamos vestidos. Nuestra alma sí fue vestida. Ellos se vieron desnudos. Eso significa que algo llevaban ellos encima, que no estaba más en ellos después de que pecaron. Y ahora en Cristo Jesús, sabiendo todo lo que Él hizo por nosotros y sabiendo que Él se llevó todo lo que ellos perdieron y lo que obtuvieron por ese pecado, ahora en Cristo Él lo destruyó todo para que nosotros obtengamos una vida eterna en Él. Amén. Entonces es importante entender la semilla corrupta, o sea, la semilla de esa naturaleza corrupta, la semilla de esa sabiduría corrupta debía caer en la tierra, ser sepultada y morir. ¿Sucedió? ¿Sí sucedió? ¿Cuántos lo creen en Cristo Jesús? Amén. Bien. Entonces, vamos a 1 Corintios 15:36. Necesitamos entender que eso sí pasó en el cuerpo de Jesús. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino que ¿qué? Que muere antes. ¿Murió Él? ¿Ah? ¿Se llevó esa naturaleza? ¿Se llevó esa semilla corrupta? ¿De esa sabiduría corrupta? Sí. 17. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino ¿qué? El grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces, ¿qué vimos? El grano, ¿cómo se abrió? Se perdió totalmente, pero surgió una nueva planta. Amén. Es una nueva vida lo que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén. Bien. 4 cosas importantes. Siguiente. 4 cosas importantes, porque ya la última hora, entonces ya me toca que simplificar más. 4 aspectos importantes de la semilla. Vean y verán. Toda semilla da de su especie o género. Cuando esa semilla fue sembrada y él comió de ese árbol, ¿qué fue lo que sucedió? Tuvo una ¿qué? Una naturaleza ¿qué? Caída, ¿correcto? ¿Cierto? Un cuerpo pecaminoso, ¿correcto? Bien. Cada semilla da un cuerpo ¿qué? Diferente. Entonces, la semilla corrupta dio ¿qué? Una naturaleza pecaminosa corrupta o una sabiduría corrupta. Pero cuando recibimos a Cristo, ¿qué estamos dando? ¿Qué estamos, ¿en qué estamos naciendo? En una nueva naturaleza. Es una nueva semilla en nosotros, por lo tanto va a dar un cuerpo incorruptible, o sea, de una sabiduría incorrupta, eterna. Amén. Entonces, la semilla debe ser sembrada sin el cuerpo, eso lo vimos, Jesucristo nos dio el perfecto ejemplo, razón por la cual en 1 Corintios Pablo nos lo explica. La semilla debe caer en la tierra y morir para que surja una nueva planta. ¿Cuántos creen que Él murió? ¿Cuántos creen que Él resucitó? ¿Cuántos están muertos con Él? ¿Cuántos están ahora vivos en Él? Entonces, ¿qué clase de persona es usted? ¿De la simiente corrupta o de la simiente incorruptible? ¿De la sabiduría corrupta o de la sabiduría incorruptible? Incorruptible. Eso es lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Amén. Entonces, es bien hermoso. Casi todas las clases vienen con la línea de pensamiento en cuanto a lo que hizo Jesús
Oigan bien, en cuanto a lo que hizo Jesús, porque es que en eso es que entendemos las cosas. Bien, vamos a la siguiente. Entonces, vemos acá la obra de la cruz. Por eso es que enfatizo tanto la obra de la cruz. ¿Y si repito? Sí, claro que sí repito, pero no me importa. Que se repita. ¿Cuántos repiten sopa cuando está muy rica? Obra de la cruz. Esto tiene que ser la revelación de Dios a su corazón. Eso no lo puedo hacer yo. Eso lo hace Dios en usted. Dios es quien le revela a usted lo que realmente sucedió. Dios es lo que le revela a usted dentro de usted que realmente en Cristo Jesús sí tenemos una nueva vida. Entonces, aquí vemos crucificado y muerto. Ok, pensemos. Semilla corrupta, sabiduría corrupta, una naturaleza pecaminosa, engañosa, mentirosa, perversa, malvada. Todo eso que éramos, todo eso que hacíamos, todo lo que éramos en esa naturaleza caída. Piensen en esto. Él la crucificó. ¿Quedó algo vivo de esa naturaleza? ¿Quedó algo vivo de esa naturaleza? ¿Quedó algo vivo? Nada quedó. Él totalmente murió, completo. Toda la naturaleza de pecado fue crucificada, muerta y sepultada. Sepultado, pero luego lo vemos ¿qué? Resucitado. El cuerpo humano de Jesucristo ¿fue muerto totalmente? Pregunta, ¿el cuerpo de Jesús fue totalmente resucitado? Esa es la gran esperanza que tenemos. Amén. Pero ahora, por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe, podemos ver un nuevo cuerpo espiritual que viste ahora a nuestra alma, aunque todavía tengamos esta humanidad mortal. Amén. Y esto es el meollo de nuestra vida cristiana. Esto es la esencia de nosotros, el poder de su resurrección en nuestras vidas. Entonces, sepultado y resucitado, ascendido y glorificado. ¿Cuántos creen en el rapto? ¿Cuántos creen que van a ser ascendidos? Pero pregunta, ¿cuántos creen de ustedes que ahora mismo su alma fue levantada del sepulcro? ¿Y cuántos están entonces elevados? En los lugares celestiales. Esto es algo real y tangible a nuestro espíritu y a nuestra alma, aunque nuestro cuerpo no lo esté experimentando. Nuestro espíritu y nuestra alma sí han subido y están sentados en la gloria del Padre con Él. Por eso el ambiente que usted respira, el ambiente del tercer cielo, que su espíritu respira, es el de arriba, no es el de la región de muerte en donde se encontraba. Amén. Amén. Okay. Entonces, imagínense, usted, yo, todos nosotros, okay, ya fuimos levantados. Nuestra alma ya está en la dimensión del espíritu del reino de Dios. El espíritu del reino de Dios ya vino y nos cubrió. Nosotros estamos en ese reino y ese reino está en nosotros, ¿verdad? ¿Correcto? Bien. Entonces mi alma fue ¿qué? Elevada. ¿Correcto? ¿Cierto? Porque yo fui vestida con el Espíritu de Dios, con la vida eterna de Él. ¿Correcto? ¿Estamos? ¿Qué respiro arriba? ¿Lo mismo que estaba aquí abajo? No. ¿Qué era lo que había abajo? Tiniebla, muerte, sabiduría corrupta, terrenal, animal, diabólica, una mente caída. Pero aquí, con Él,
No, mi espíritu es un nuevo espíritu. Mi mente es una nueva mente. La mente de Cristo está ahora en mí. La simiente incorruptible me está hablando de una sabiduría incorruptible. Me está hablando de la sabiduría que viene de arriba. Y la sabiduría que viene de arriba es Cristo. Ay, respira allí. ¿Qué respira? La sabiduría pura. Una sabiduría verdadera, una sabiduría justa, una sabiduría santa. Es la misma semilla incorruptible de sabiduría de Cristo Jesús que es una en usted. Respire aquí el aire que está respirando arriba. Amén. Entonces, pero para eso necesitamos entender todo esto. Todo esto encaja en una sola línea de pensamiento que solo en Cristo lo podemos lograr. Amén. Bien, entonces, vamos a Hebreos. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe cuándo nos sentimos bien terrenales, animales y diabólicos? Porque a todos nos pasa en algún momento, ¿cierto? ¿Sabe cuándo? Cuando nos desenfocamos. Cuando que la vista, el enfoque es lo terrenal y no lo celestial. Así de sencillo. Vamos rápidamente a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. En el versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado, ¿cuántos hemos resucitado? Con Cristo, busquemos las cosas ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué dice? Poner ¿qué? La mira ¿en qué? En las cosas ¿de dónde? De arriba, no en las de la ¿qué? De la tierra. Entonces, si la sabiduría, si la sabiduría incorrupta es la de arriba, ¿en dónde pongo yo entonces mi corazón? En la sabiduría de arriba, no en la de abajo. Amén. ¿De qué estamos llenos? De la sabiduría de arriba, ya no la de abajo. La de abajo fue crucificada, muerta y sepultada. Amén. Bien, siguiente. El fruto de vida, la semilla, la palabra encarnada, da el fruto de vida. Dios se encarnó tomando forma de hombre para entregar su vida y nosotros comer y beber de Él. Comer y beber de Él. Cuando nosotros recibimos a Cristo, oigan bien, hemos comido de la verdad, hemos comido de la semilla incorruptible, hemos comido lo que es Él, la sabiduría, la justificación, la vida de Dios en nosotros. Vamos rápidamente, algunos versículos, no voy a decirlos todos, no tenemos el tiempo. Ok. Ok, espérense a ver un minuto. Ok, el fruto de vida es la semilla incorrupta de vida eterna en Cristo. Ok, vamos a Juan 15. Juan 15. 4 al 5 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid. Oiga, aquí está hablando de una semilla y está hablando de un árbol, ¿verdad? ¿Qué semilla es la que da la vid? La uva, ¿correcto? ¿Cierto? Y esto es lo que le está hablando. Está haciéndonos una analogía para enseñarnos que Él es la vid verdadera. Esto significa
que Él es el árbol de vida, semilla y fruto. Y el que permanece en ese fruto, en esa vid o en ese árbol de vida, ¿qué va a hacer? Va a dar fruto. ¿De qué? De vida. Va a dar fruto del Espíritu. Debemos de permanecer en Él y Él en nosotros. Bien, otro versículo rápido, Juan 1 al 4. En el principio era el verbo, la palabra, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4. En Él está la vida. Y pongan atención a esto. Y la vida es la luz ¿de qué? Era la luz de los hombres. La luz, el resplandor de la sabiduría de Dios, es la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto significa que la sabiduría terrenal no prevalece sobre nuestra mente, porque la luz de la sabiduría de Dios está alumbrando toda nuestra mente. ¿Qué fue la oración? La oración dice, para darles un espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando ¿qué? Los ojos del entendimiento. ¿Qué alumbra los ojos del entendimiento? La sabiduría de Dios en nosotros. Esa es la que nosotros comemos, pero igualmente también bebemos. Amén. Bien. Ok, la siguiente. Creer lo que sucedió en su cuerpo y el efecto poderoso de su sangre. Vamos todos a Juan 17:3. Juan 17:3. La vida eterna significa conocerte, experimentarte como el único Dios verdadero y conocer y experimentar a Jesucristo como el Hijo a quien has enviado. ¿A quién vamos entonces a conocer a través de esa mente de Cristo, a través de esa sabiduría que viene de lo alto? ¿A quién? A Dios. ¿Y a quién más? Y a su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿quién es la sabiduría de Dios? Cristo. ¿A quién vamos a conocer? A Cristo. Y si conocemos a Cristo, vamos a conocer a Dios. Amén. Juan 6, 26 al 29. Déjame aclararte esto. Viniste a buscarme porque los alimenté milagrosamente, no porque crean en mí. 27. ¿Por qué te esforzarías por la comida perecedera y no te apasionarías por la comida de la vida eterna, que nunca se echa a perder? Yo, el Hijo del Hombre, estoy dispuesto, Juan 6, 26 y 29, al 29. Estoy dispuesto a darte lo más importante, es otra versión, porque Dios el Padre me ha destinado para este propósito. Ellos respondieron entonces, ¿qué debemos hacer si queremos hacer la obra de Dios? Jesús respondió, la obra que puedes hacer para Dios comienza ¿con qué? Con creer en aquel que Él ha enviado. ¿Cómo podemos tener la sabiduría de lo alto? Creyendo en Cristo Jesús, porque Él es la sabiduría de lo alto. Amén. Vamos rápidamente a Juan 5, 24. Mira, sí la tenía, sí la puse. Ok, qué bien. Ok. 5:24, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Oye, de la sabiduría corrupta a la sabiduría incorruptible, esto es, a la vida eterna. Proverbios 4. Proverbios 4. Quiero animarlos. Yo sé que tienen bastante cosas para hacer, pero más que todo los jóvenes. Esta mañana cuando estudiaba y repasaba el tema, me dediqué a leer un tiempo la parte de los proverbios. Cuando el proverbio del capítulo 4, del
el Proverbios capítulo 4, ¿ok? Aquí habla, y el capítulo 3 también, ¿ok? Vamos un momentico, comencemos en el 3. Exhortación a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de quién, de todo qué, tu corazón, y no te apoyes qué, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pero quiero ir un momentico a la 4, al capítulo 4, porque es que todos estos versículos, todos estos capítulos te hablan acerca de la sabiduría de Dios. Y sabemos ahora y entendemos que la sabiduría de Dios es ¿quién? Es Jesucristo. Que la sabiduría que viene de lo alto es ¿quién? Es Jesucristo. Entonces es interesante mirar. Vamos al versículo 5. Dice, adquiere sabiduría. ¿Cuántos adquieren la sabiduría de Dios? Amén. ¿Y quién es la sabiduría de Dios? Cristo. ¿Cuántos tenemos la sabiduría? Amén. Adquiérela, inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. ¿Qué dijo el Señor? Que guardáramos sus palabras en nuestro corazón. No las dejes y ellas te guardarán. Ámala y te conservará. Mire todo lo que hace la sabiduría de Dios en su corazón. Esto es el Antiguo Testamento, pero cuando tú coges estas palabras que están en estos proverbios y la aplicas al Hijo de Dios, te das cuenta que realmente el abrazar la sabiduría, quien es Jesucristo, haberla recibido, haber nacido de nuevo de esa sabiduría de Dios, es lo que va a llevar una vida próspera dentro de ti. Es impresionante. Y continuamos, es hasta el número 9. Okay. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Y luego dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Y luego dice, engrandécela y ella ¿qué? Te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú le hayas ¿qué? Abrazado. Y miren lo que viene a ser la sabiduría de Dios en ti. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona ¿de qué? De hermosura te entregará. ¿Cuál corona? Corona de vida. Cuando tú comienzas a mirar eso desde el punto de vista del Nuevo Testamento y de quién es la sabiduría, te enriqueces leyendo Proverbios. Te enriqueces leyendo Proverbios. Pero también es impresionante. En el capítulo 5 hay una amonestación contra la impureza. Léanla, jóvenes. Léanla en sus casas. No tenemos tiempo para leerlo ahora. Luego dice en el 6, amonestación contra la pereza y la falsedad. Todas estas cosas son opuestas a la sabiduría de Dios. Todo esto, todo esto que está hablando con respecto a advertir, con respecto a la necedad, con respecto a la desobediencia, con respecto a la negligencia, todo es lo opuesto a la sabiduría que viene de lo alto. Es más, hay unas advertencias muy buenas para los jóvenes en cuanto a las mujeres. Léanlo, jóvenes, léanlo, es impresionante. ¿Saben? Cuando está la sabiduría de Dios en nosotros y estamos amando la sabiduría, vamos a aborrecer el mal. Así de sencillo, vamos a aborrecer el mal. Cuando tú estás deseando lo de Él y deseando de esa sabiduría tome lugar en tu corazón, te aseguro que no mirarás a una mujer con el deseo de acostarte con ella. O las mujeres de ver a un hombre y con el deseo de acostarse con él. Te aseguro que esa sabiduría terrenal que te llevaba a fornicar, que te llevaba a adulterar, que te llevaba a hacer las obras de la carne, no tienen poder sobre tu mente.
no tienen poder sobre tu corazón, porque hay una sabiduría incorruptible mayor. Y esa sabiduría incorruptible es pura, es verdadera, es santa, es Él, es la mente de Cristo dentro de ti y puedes lograrlo. Amén. Bien, entonces les animo para que vayan a sus casas y la 8 y la 9 también. Wow, la 8 y la 9 son excelentes con respecto a la sabiduría. No tenemos tiempo porque de verdad solo tenemos ya una hora que nos queda, pero es bien hermosa, bien hermosa. Entonces, los que no están convencidos sobre quién es Jesús morirán en sus pecados, porque no pueden conocer quiénes son en Jesús. La incredulidad es su verdadera identidad. De llegar a ser como Jesús, los mantiene atrapados en una dimensión del pecado, donde reina la muerte. ¿Qué es creer? Es tener la certeza de que Jesús es lo que dice que es. Dios encarnado, lo que hizo en la cruz, su resurrección, su glorificación, todo para que ahora nosotros seamos como Él. Bien, siguiente. Entonces, creemos que su cuerpo, ¿qué? Se llevó mi cuerpo de pecado y su sangre me redimió, me perdonó y me limpió de todos mis pecados. Entonces la celebración de la Santa Cena es una celebración gloriosa, gloriosa. Por eso no es solamente hacer el acto de la cena como tal, que es bueno y ya lo hicimos, ¿ok? Sino también meditar, comiendo usted el cuerpo y bebiendo su sangre. ¿Cuántos creen que el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo resucitado humano, tenía sangre? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Huesos? ¿Cierto? Toda la parte fisiológica del cuerpo humano, morfológica, también, corporal, también, ¿ok? Pero ya es un cuerpo espiritual, incorruptible e inmortal. ¿Cuántos están vestidos con ese cuerpo? Cuerpo de su cuerpo. ¿Cuántos creen que ustedes tienen la sangre de Jesucristo ahora como fuente de vida desde su interior? Eso es lo que es comer de su cuerpo y beber de su sangre. Saber que estamos vestidos en ese nuevo vestido espiritual. Mi alma ya no lleva un cuerpo espiritual pecaminoso, donde mi alma fue afectada, donde mi cuerpo fue afectado. Ahora yo estoy vestida de uno nuevo. Su cuerpo y su sangre son las que toman lugar ahora como vestidura a mi alma. ¿Y la sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría? Pues en la mente. ¿Qué tenemos? La sabiduría de Dios en nosotros. Amén. Bien. Entonces vamos a Juan 6. Juan 6, 51, 58. Cuando yo comparto, cuando tenía la congregación, yo compartía en la cena del Señor, estos eran los versículos que yo compartía siempre. Les digo la verdad, todo el que cree, ¿cuántos creen? Tienen vida eterna. Yo soy, 51, yo soy el pan vivo, que descendió ¿de dónde? Del cielo. Todo el que coma de este pan, ¿qué dice? Vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi mi carne. El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. La palabra que es espíritu y vida se hizo carne. ¿Qué comemos? Su carne. ¿Qué bebemos? Su sangre. Continuamos, versículo 53. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Esto es en serio. Tanto así que tantos se ofendieron y se fueron. Discípulos de él se ofendieron y se fueron.
¿cómo es que ahora tenemos que comer la carne de este? ¿No acaso Él es el Cordero de Dios? ¿Cuántos se acuerdan del Cordero Pascual? La primera celebración de la Pascua. En Éxodo capítulo 12. Allí vemos que ellos tuvieron que matar un cordero y comérselo. Y usar la sangre para que el espíritu de muerte no entrara en los lugares a donde estaba la señal de sangre. ¿Cuánto más no será de poderosa la sangre de Jesucristo para que su cuerpo no sea corrupto? ¿Cuánto más no será la sangre de Cristo Jesús en usted para que su alma no se corrompa por ningún pecado? ¿Cuánto más no será la sabiduría incorruptible de Dios en donde ahora está la vida eterna? ¿Cuánto más? Oro para que ustedes entiendan lo poderoso que es el cuerpo y la sangre de Jesús. Y continuamos leyendo. 57, el 56, ok. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo ¿qué? En él. Wow, es una demanda de él. Oiga, coma mi carne y beba mi sangre y usted verá que usted permanece en él y yo permanezco en ti. Y luego dice en el versículo 57, yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. 58, yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. ¿De dónde viene la sabiduría? De arriba. El que coma de este pan, ¿qué dice? No morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Entonces, aquí podemos ver lo poderoso que es que el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Vamos al quinto punto. Ya casi vamos a terminar. Entonces, nuestro nuevo nacimiento, el poder de resurrección. No voy a hablar mucho, tiene que ver, este punto solamente es como para mencionar que en el nuevo nacimiento tenemos ese nuevo cuerpo, tenemos ahora una vestidura de un nuevo cuerpo espiritual, quien es Cristo Jesús, tenemos una nueva sangre, que es la sangre de Jesucristo, tenemos una nueva mente, que es la mente de Jesucristo, en donde está y es la sabiduría de Dios incorrupta la que tenemos ahora. En el nuevo nacimiento igualmente nacemos de nuevo. Mañana vamos a hablar del nuevo nacimiento, entonces no voy a hablar mucho con respecto a eso. La siguiente, el poder de la resurrección en nosotros, siendo que Jesús fue levantado de los muertos, su resurrección da ¿qué? A luz la vida de Dios en nosotros, liberada y trasladada al reino de luz y vida. Esperen un momentico a ver si hay algún versículo que te va a compartir. Vamos a Colosenses 1. Vamos a Colosenses 1, 13 al 14. El cual nos ha librado de la potestad de ¿qué? De las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, ¿el qué? El perdón de pecados. Entonces, el poder de la resurrección en nosotros, siendo que Jesús fue levantado de los muertos, su resurrección da a luz la vida de Dios en nosotros y somos ¿qué? Liberados y trasladados ¿dónde? Al reino. ¿De dónde? De luz y ¿qué? Y vida. Entonces, ¿estás en la región de muerte? ¿Está tu alma abajo? No. ¿Dónde está tu alma? Arriba. Los sepulcros fueron abiertos y nosotros fuimos levantados. El poder de la resurrección vino a nosotros y nos levantó. Siguiente. Luego vemos la ley de vida en Cristo nos hace libres de la ley del pecado y la muerte. Entonces, ese poder de vida, oigan bien, ese poder de vida de Dios en nosotros ahora nos hizo libres ¿de qué? Del pecado. ¿De qué pecado? Pues de la naturaleza pecaminosa. ¿De qué otra cosa nos hizo libre? De la muerte. ¿Nos sacó o no nos sacó de los sepulcros? Por el hecho de que usted no se sintiera en un sepulcro, nosotros estábamos muertos. No es una cuestión de sentir, es una cuestión de saber por la palabra de Dios nuestro estado de muerte y de pecado. Eso es lo importante. Pero también de saber y entender que ahora en Cristo Jesús ya yo fui levantada.
a un nuevo lugar. Amén. Siguiente. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida que fluye a través de la unción de Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Siguiente. Conclusión. El haber comido del fruto del conocimiento del bien y el mal, que es la sabiduría corrupta de Satanás, causó la separación del hombre con Dios. Jesús, quien es la sabiduría encarnada de Dios, o el pensamiento, la palabra, el verbo, se hizo carne. Y en este nuevo conocimiento de sabiduría divina en su Hijo, venimos a ser uno con la vida que es la sabiduría incorrupta, pura, cristalina y verdadera. La sabiduría de Dios es Cristo, quien bajó y se hizo carne. En nuestro nuevo nacimiento hemos nacido de la semilla incorruptible de la sabiduría de Dios. Amén. Y eso es lo que somos ahora en Cristo Jesús. El fruto, oigan bien, el fruto del conocimiento del bien y del mal nos separó de Dios, pero el fruto de vida nos volvió a unir otra vez con Dios. ¿Y quién lo hizo? Su Hijo. Él es la sabiduría de Dios. Él manifestó la sabiduría de Dios. Él manifestó todo el plan eterno que había Dios destinado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, voy a orar, pero quiero orar sin cámara.